Ahora, la pregunta, digamos, la pregunta más escuchada, o lo que yo más, la duda que yo más escucho de mis alumnos y de mis tesistas, es cómo redacto, ¿no? Cómo redacto la hipótesis, cómo la redacto. Ujú. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de cómo redactar la hipótesis. Antes de abordar este aspecto de cómo redactar la hipótesis, quiero hacer la aclaración de que hay varios tipos de hipótesis. Varios tipos de hipótesis. Ajá. Existen varios tipos de hipótesis y dependiendo del tipo de hipótesis que nosotros estemos utilizando en nuestra investigación, de eso depende la forma de redactarla, por supuesto. Ujú. Entonces, como hay varios tipos de hipótesis, hay varios tipos de redacción de la hipótesis, desde luego. Aquí solamente nos vamos a abocar a un solo tipo de hipótesis, que es lo que se conoce, o en lo que en metodología se conoce como la hipótesis de trabajo, que es una hipótesis muy directa, ¿no? La hipótesis de trabajo es una hipótesis muy directa que aborda directamente el objeto de investigación y que en ese sentido se redacta de esta manera, de esta manera. Ajá. No vamos a abordar aquí en la clase, no vamos a ver los demás tipos de hipótesis, porque tampoco se trata de que ustedes sean metodólogos, no estamos, no es una clase de epistemología, ni tampoco de metodología, es una clase de investigación que está orientada a que ustedes tengan las herramientas para poder, en este semestre, para poder tener terminado primero su protocolo de investigación y para a partir del siguiente semestre poder empezar a redactar una tesis y eventualmente poderse titular como licenciados en Derecho. Esa es la finalidad y por eso no vamos a abordar otros tipos de hipótesis porque no es necesario, ¿no? Entonces, el tipo de hipótesis que nosotros estamos aquí viendo es la hipótesis de trabajo. Y la hipótesis de trabajo se redacta, se puede redactar de un par de formas, de dos o tres maneras, pero la forma de redactar una hipótesis de trabajo más comúnmente aceptada es una forma condicional. Condicional. Ujú. Y la forma condicional nos obliga a utilizar esta estructura gramatical. ¿Cuál es la estructura gramatical de la forma condicional? Es sí, entonces. Ujú. Si pasa esto, entonces esto. Ujú. Si consideramos esto, entonces va a pasar esto. Ujú. Esta forma condicional en lógica formal y en lógica jurídica también, seguramente ustedes ya llevaron lógica jurídica, seguramente recordarán que en lógica jurídica, de hecho, la estructura gramatical de muchos enunciados jurídicos o de muchos preceptos jurídicos acepta o adopta esta estructura que es la de sí, entonces, que es una forma condicional, ¿no? Y en una estructura de la lógica formal se simboliza diciendo si P, entonces Q, que es una forma condicional, que es una forma de redactar la hipótesis de trabajo, que es la que estamos viendo, y nosotros tendríamos que decir entonces, en base a esta estructura condicional para redactar la hipótesis, tendríamos que utilizar precisamente esta forma gramatical. Si entonces, si pasa esto, o si consideramos esto, o si hablamos de este elemento, o si tenemos prevista esta situación, etcétera, entonces esto otro. Ajá. Esa es precisamente la forma de redactar una hipótesis. La forma de redactar una hipótesis. Ojo con esto, ¿cuál es el requisito de los varios requisitos que ya estuvimos viendo de la hipótesis? No pierdan de vista el requisito primordial que es que, es que la hipótesis es una respuesta, ajá, tentativa, provisional, conjetural, ¿sí? Pero plausible, admisible,
Ajá, sí, también, aceptable, sí, también. Ajá. Pero ojo, es una respuesta. ¿Cómo la van a redactar? En forma condicional, en forma de, tienen que decir sí, entonces. Ujú. Y para ilustrar de una mejor manera esto que les estoy explicando, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo. Ujú. Como la hipótesis es una respuesta tentativa, lo primero que nosotros tenemos que tener, lo primero que debemos de tener es una pregunta, es una interrogante, una pregunta, una cuestión, un cuestionamiento. Ajá. ¿De dónde lo vamos a agarrar? Del planteamiento del problema. Recuerden ustedes, seguramente recordarán ustedes, cuando vimos el tema del planteamiento del problema, recordarán ustedes que un planteamiento del problema es precisamente un cuestionamiento o una interrogante que se puede redactar en forma de pregunta o también se puede redactar en forma expositiva, ya lo habíamos visto. La forma expositiva del planteamiento del problema es admisible, es correcta metodológicamente hablando, siempre y cuando dentro de esa forma expositiva o dentro de esa redacción expositiva se contenga una pregunta, una interrogante. Ajá. En concreto, o a final de cuentas, un planteamiento del problema siempre, siempre tiene que ser una interrogante, un cuestionamiento, ¿ah? O una pregunta. Uh-huh. Entonces, para poder nosotros arrancarnos con la hipótesis, primero necesitamos tener un planteamiento del problema. Y obviamente, esto ya lo habíamos visto, pero lo voy a esquematizar rápidamente. Obviamente, para poder nosotros redactar el planteamiento del problema, que es una interrogante, debemos de tener primero un problema. Debemos haber detectado primero un problema, ¿no? Es por eso que ustedes recordarán también que yo les planteaba, que yo les exponía la importancia que tiene, la importancia que tiene el problema para iniciar con una investigación, para arrancar con una investigación. Esa es precisamente la importancia de que en una investigación de nivel licenciatura como esta, debemos de partir de un problema, porque además la investigación a partir del nivel de licenciatura en adelante es una investigación de carácter explicativo y no solamente descriptivo como podría ser una investigación en otros niveles educativos, como por ejemplo en la prepa, ¿no? En preparatoria, nivel medio superior, que es preparatoria, generalmente nos piden investigaciones de tipo descriptivo, en donde no necesitamos tener un problema. ¿Por qué? Porque solamente vamos a describir lo que observamos, solamente vamos a describir un fenómeno, o solamente vamos a describir una situación, ¿no? En eso consiste una investigación en este nivel descriptivo. Pero en un nivel explicativo, como en el nivel de licenciatura en adelante, eh, por el mismo carácter explicativo de la investigación, necesitamos partir entonces de un problema, de un problema. Y este problema nos va a permitir realizar una investigación explicativa, pero también propositiva. ¿Por qué propositiva? Porque vamos a proponer una solución a ese problema. Ajá. Este tiene que ser el meollo de la investigación en un nivel superior como es en el que estamos nosotros, ¿no? Entonces, nosotros partimos de un problema para después de tener ya detectado ese problema para después de tenerlo detectado y de describirlo, recordarán ustedes que hicieron una descripción del problema, ¿no? Después de haberlo, de haber hecho la descripción del problema, después de eso lo vamos a plantear. ¿Cómo lo vamos a plantear? En forma de pregunta o de interrogante. Y ya cuando tengamos eso, ahora sí podemos arrancarnos con la hipótesis. Es requisito metodológico. No podemos hipotetizar si no tenemos previamente un problema y un planteamiento del problema. No se puede. Ajá. No se puede. Entonces, para el ejemplo que vamos a ver aquí, vamos nosotros a partir
de este planteamiento del problema, que es el ejemplo que hemos estado ya tradicionalmente viendo, poniendo para nuestra clase, que ya se volvió un ejemplo, este, ya se volvió el ejemplo de prácticamente de cabecera, ¿no? Pero lo vamos a seguir utilizando para poder ejemplificar cómo redactar la hipótesis, ¿no? Entonces, bueno, para poder redactar la hipótesis, primero tengo que agarrarme del planteamiento del problema. Este planteamiento del problema todos ustedes ya lo tienen. Ajá, ya lo tienen. Por eso ustedes, para la actividad que les voy a pedir, se tienen que agarrar precisamente de ese planteamiento del problema para poder redactar la hipótesis. Vamos a ver. Tenemos este ejemplo y tenemos como ejemplo de planteamiento del problema la siguiente pregunta. Dice, a las personas que viven en la calle, debajo de los puentes, en los tiraderos o en las alcantarillas, se les ha vulnerado su derecho constitucional y humano a una vivienda digna y decorosa, tal como lo establece el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ajá. Vean ustedes, esta es una pregunta. Estoy preguntando, estoy interrogando. ¿Por qué estoy interrogando? Porque todavía no lo sé de cierto. Todavía no lo tengo firme. Entonces como todavía no, como tengo una duda que surge de la realidad social, de mi realidad circundante, como tengo una duda que surge de un fenómeno que yo observé. ¿Cuál fue el fenómeno que observé? Pues niños durmiendo en la coladera, ¿no? Niños durmiendo o personas durmiendo, viviendo en el basurero, ¿no? Esa es una realidad que yo observé. Parto de esa realidad que yo observé y me planteo el problema, hago una interrogante. ¿Será que a esas personas que viven en esas condiciones y que viven en esos lugares se les está vulnerando su derecho constitucional a una vivienda digna y decorosa? ¿Será? Me estoy haciendo la pregunta. Este es el planteamiento del problema. Ajá. Cuando ya tengo mi planteamiento del problema, entonces ahora sí, a partir de ese planteamiento del problema, a partir de ese interrogante, voy a diseñar mi hipótesis. Mi hipótesis que es una respuesta tentativa. Ajá. Es una respuesta tentativa, pero plausible. Ojo con esto, no pierdan de vista eso. Ajá. Entonces, considerando que la hipótesis es una respuesta tentativa a ese planteamiento del problema, que debe de ser provisional pero plausible, pero además considerando que la hipótesis de trabajo, como las que estamos aquí utilizando, como la que ustedes van a desarrollar, debe redactarse en forma condicional. Luego entonces nuestra hipótesis para el caso de este ejemplo que estamos dando sería como aquí lo estamos viendo. Si el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa, y la calle, la parte baja de los puentes, los tiraderos y las alcantarillas no reúnen las características de dignidad y decoro, entonces a las personas que viven en esos lugares se les ha vulnerado su derecho constitucional y humano a una vivienda digna y decorosa. Esta es mi hipótesis que deriva de mi planteamiento del problema que les presenté en la diapositiva anterior y que a su vez deriva de un problema que yo detecté de la realidad social, que es, como les decía, personas viviendo en las banquetas, en los puentes, ¿no? Esta es precisamente la hipótesis que yo planteo como respuesta tentativa a ese problema. Ajá. Y vean ustedes cómo esta hipótesis está reuniendo todos los requisitos metodológicos y tanto de forma como de fondo que ya comentamos. ¿Por qué? Porque en primera es una respuesta, está respondiendo a la pregunta, al planteamiento del problema. Lo está respondiendo, está dando una respuesta directa. Ojo con esto, cuando ustedes redacten su hipótesis, den una respuesta directa a su planteamiento del problema, a su pregunta, a su interrogante, que también se le llama pregunta de investigación. El planteamiento del problema también se le llama pregunta de investigación. Cuando ustedes redacten su hipótesis, respondan directamente a esa pregunta. Ajá. Entonces vean, en primera sí reúne el requisito porque es una pregunta. En segunda,
También reúne el requisito porque es una respuesta, reúne el requisito porque es una respuesta a la pregunta, en primera. En segunda, reúne el requisito porque es una respuesta a la pregunta, pero provisional. Es una respuesta provisional, tentativa. ¿Por qué? ¿Por qué provisional o tentativa? Porque no lo he validado, no lo he confirmado todavía. Ajá. Y en tercer requisito, ¿es plausible esta respuesta tentativa? Sí, sí es plausible, no me estoy yendo a un extremo descabellado, ¿no? Estoy siendo plausible, estoy expresando cosas que son admisibles, que son aceptables. Ajá. No estoy diciendo que los que viven en la calle se les vulnera su derecho de internet de banda ancha, ¿no? Porque eso sí no sería plausible, ¿no? Aquí sí estoy siendo plausible porque son cosas admisibles, aceptables, claro, ok, entonces sí reúne el requisito. Y el cuarto y último requisito, estoy viendo que como se trata de una hipótesis de trabajo, la estoy redactando en forma condicional. Y estoy utilizando la estructura condicional que es sí, entonces. Ajá. Y vean cómo con esto podemos nosotros precisamente ya redactar nuestra hipótesis de manera adecuada, apegándonos a los requisitos metodológicos que ya vimos. Y repito, se trata de la hipótesis de trabajo redactada en forma condicional, independientemente de que existen otros tipos de hipótesis, varios otros tipos de hipótesis que se redactan de formas específicas cada una de ellas, pero que aquí en la clase no vamos a abordar todos esos tipos de hipótesis porque no es el objetivo de la clase. Ajá, no es el objetivo. El objetivo de la clase solamente es que ustedes tengan las herramientas para que tengan un protocolo adecuado de investigación y que puedan ustedes registrarlo y eventualmente hagan una tesis y eventualmente puedan titularse, presentar un examen recepcional y titularse como licenciados en Derecho.